Muy buenas tardes, esto es la Tertulia Polaca, bienvenidos por el 88.1 de La Voz del Pitic. Me agarraron aquí medio distraído con... Bueno, también se transmite en Facebook Live de la Tertulia Polaca, igualmente por el Facebook de La Voz del Pitic. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Aaron Tapia, en Twitter, @naranjero75 y en el Facebook de la Tertulia Polaca, asimismo que nos sigan a las redes sociales de La Voz del Pitic, en Facebook y en Twitter. Bueno, hoy es miércoles de entrevista y tenemos a Imanol Canellada, escritor y periodista cultural, aquí bueno, nacido en España, vasco, ¿no? En la región vasca es. En San Sebastián. Sí, San Sebastián, Euskadi. En Euskadi, Bueno, pero ya sonorense por mucho tiempo, ¿no? ¿Cuánto tienes aquí ya en Sonora? Pues mira, en Sonora 22 años y en México este mes estoy cumpliendo 30 años. Llegué en noviembre del 89 a México. Años. 30 años en México. Pues yo pensaba que tenías 32, cabrón. ¿Cuántos años tienes? Gracias. No, tengo bastante más de los que aparento, no es cierto. No sé. ni soy tan viejo lo que aparento, ni ¿cómo es ese dicho? Ni tan No, jodido desconozco. como podría estar. Una cosa así, sí. pero bueno. Bueno, Imanol Canelleda, bueno, ¿por qué México? ¿Por qué llegas a México, Imanol? Bueno, pues a México llego porque andaba recorriendo el mundo con una mochila. Estaba en Canadá. En Canadá conocí a una comunidad de mexicanos grande, importante. Allá por primera vez comí los tacos. ¿Ah, sí? Pero en No, forma, pero ¿en serio? No, era una ¿Sí? taquería de unos poblanos que tenían ahí instalada en ¿Y qué Montreal, tacos eran? muy buenos. Pues había tacos al pastor, suadero, etcétera. Y buenos. Sí, estaban buenos. Por lo menos los mexicanos que me llevaron me dijeron, estos sí son tacos, ¿no? No era Tex-Mex, esta comida Sí. norteamericana que simula ser mexicana, no, eran unos poblanos que tenían un pequeño local, una taquería, y los mexicanos que me llevaron me dijeron que realmente estaba comiendo tacos a la mexicana. Yo creo que eso me enamoró. Los tacos, no sé, el caso es que andaba recorriendo un poco el mundo y después de estar un par de años en Canadá y de recorrerlo de este a oeste, decidí bajar a México y en principio para conocer, con la idea de estar un tiempo sin más, pero bueno, ese tiempo se fue convirtiendo en años. Primero llegaste al DF, ¿no? Sí, Entonces, bueno, realmente primero llegué a Cozumel, a la isla de Cozumel, Órale. ahí llegué, ahí estuve casi un año. Y ya de ahí estuve en la Ciudad de México y bueno, ya por circunstancias personales llegué a Sonora, donde ya me he quedado los últimos 22 años. 22 años. Sonora. Y aquí te casas, bueno, dicen, no, que las mujeres, Sonora, pero tú te casaste con una compatriota tuya, ¿no? Catalana, Rosa Bueno, Vilafón. actualmente sí, mi pareja es Rosa Vilafón. Ah, estuviste. Sí, sí, de hecho llegué a Sonora por una ex mujer, ¿no? Pero que ya nos separamos. Ah, eres de esas tantas historias que ¿no? Sí. Pero, y ya en los últimos años, aquí conozco lo curioso es que mucha gente piensa que Rosa y yo, Rosa Vilafont, Ajá. y yo como que llegamos juntos de allá, para nada, ¿no? Nos conocimos aquí en Hermosillo. Sí, es lo curioso. Ella llegó por un lado y yo por otro y aquí nos conocimos. Bien. ¿Y qué es lo que te atrapó de Sonora finalmente? Bueno, además de la mujer, para como quedarte aquí ya, ¿qué es lo que le viste al tierra desértica, mucho calor? Pues la verdad es que el desierto me fascinó. Tú eres culturero y hay... Culturero. Bueno, pues eres escritor, te fascina todo esto, la parte de la cultura, el arte. Y realmente, pues bueno, es un desierto también aquí de arte y cultura. Hay un nicho, sí, y tengo entendido, bueno, y digo tengo entendido porque tampoco soy un experto en esta materia, pero sí cuando platico con gente que sabe de estos temas, incluso de fuera, me dicen, no, hay mucho talento en Sonora, Sí, nada más que no hay apoyo, no hay, bueno, me indican varios factores, pero a final de cuentas no es pues un estado que tampoco donde la ciudadanía se respira pues la cultura. Sí, bueno, primero el desierto sí me fascinó. Quiero decir que soy un enamorado del desierto, a mí me encanta. De hecho, lo he recorrido bastante, lo conozco bastante bien el desierto y es algo que me sedujo desde el principio. Lo otro te puedo decir que sería un lugar común y un cliché, pero que es real, no todo
pues de hecho normalmente los clichés responden a una realidad y es la gente, los sonorenses, su forma de ser, de entender el mundo, de relacionarse con los demás. Sí, en Me fue serio. atrapando, sí, me fue Porque sí es atrapando. un cliché, ¿no? Yo sé que es un cliché, Digo, a donde pero es llegas que a dice su veces, gente, dice, oh, pues que como que sí, su bueno, gente que... insisto, muchas veces los clichés suelen tener un sustento, por eso existen, ¿no? Otra cosa es que abusemos de ellos, pero realmente sí, la gente, la forma en que se... Mira, descubrí una conexión muy fuerte entre Sonora y País Vasco, ¿no? En cuanto a la idiosincrasia y a la forma de A ver, relacionarse eso con el está mundo. interesante, a ver cuál es la... Y recuerdo que yo al principio no entendí. Primero, hay una enorme cantidad de apellidos vascos en Sonora, sorprendente. Y hay una forma, no sé, una idiosincrasia, una forma de relacionarse de concebir el mundo, de relacionarse con la gastronomía, incluso con la religión, etcétera, que me recordaba mucho al País Vasco, y no sé si eso fue lo que hizo que también me hiciera decidir por quedarme. Posteriormente, hablando con un historiador, me decía que esto fue la Nueva Vizcaya, Sonora, Sinaloa fueron la Nueva Vizcaya y que aquí llegó mucho vasco. Yo no sé si esto tenga alguna explicación o no, pero sí encontré una conexión, sobre todo a nivel carácter, entre Sonora y País Vasco, y esa es la explicación que doy por la que me fui quedando. Y en cuanto al otro tema que decías del tema cultural, yo la verdad aquí encontré a muchísima gente con mucho talento y también encontré una enorme cantidad de posibilidades precisamente para que ese talento se desarrollara, ¿no? Y me parece No te viste que como Hernán Cortés, cabrón, así. Voy a no, sacarles no, espejistos a estos güeyes. no, para nada. No creo. Bueno, no sé, eso me lo tendrán que reclamar los demás, ¿no? Yo no puedo, según yo no son espejitos, según yo ¿Qué? para nada son espejitos. Habrá gente que igual piense que sí, pero no. Yo creo que no. Me parece a mí también que hay una especie de no reconocimiento de lo que está pasando en Sonora, ¿no? O sea, hay una enorme, enorme reclamo en cuanto a la falta de apoyos, que es cierto, no, tal vez no hay los suficientes apoyos. Sin embargo, creo que sí ha habido un desarrollo en la danza, en el teatro, en la literatura, en las artes visuales. Y creo que sigue habiendo esta idea en la población en general, en Sonora, específicamente en Hermosillo, de que no hay cultura en Hermosillo. Y sí la hay. Todas las semanas hay una enorme cantidad de actividad cultural en Hermosillo, sorprendente. Hay teatro, hay conciertos de música, hay exposiciones, se presentan libros. Pero no están muy bien difundidos, pues, ¿no? No sé, No se pero anuncian, no sé qué yo pasa. sigo escuchando a los hermosillenses que no están involucrados con el movimiento cultural que hay en Hermosillo, sigo escuchando que dicen, es que aquí no hay nada. Bueno, sí hay. De que hay. No sé si falta difusión, no sé si falta interés, o está esta idea también que yo la he vivido en carne propia como escritor, que una vez que la Ciudad de México te certifica como artista, entonces ya aquí en Entonces, Hermosillo eres sí. reconocido. Antes de eso no, antes de eso eres un simple culturero. Cuando la Ciudad Entonces de fue México... peyorativo ahorita Sí, cuando, ¿sí? Pero es exactamente. que sí se llaman ellos, ¿no? También. Creo ¿O que es un no? término es un término que encierra esta paradoja. Una cosa es el intelectual y otra cosa es el culturero. Una cosa es el artista y otra cosa es el culturero. Y a los de aquí nos llaman cultureros, mientras que al que viene de la Ciudad de México, a nadie se le ocurre, no sé, ¿quién te gusta? Que haya venido a la Feria del Libro recientemente. Algunos de los autores que hayan venido, no les van a decir cultureros. Culturero es una expresión que se aplica específicamente para quienes hacen arte en Hermosillo y que tiene esta connotación de no profesionalismo, de no calidad, etcétera, a mí me parece. Y es curioso porque aquellos artistas sonorenses que son certificados en la Ciudad de México de alguna manera, que su trabajo artístico es reconocido en la Ciudad de México, entonces de rebote regresa aquí a Sonora y entonces sí hay un reconocimiento por parte de los sonorenses. Y esto me parece muy triste porque creo que sin necesidad de que la cultura o el arte que se hace que no es lo mismo, el arte que se hace en Sonora, sin necesidad de que fuera respaldado por el centralismo de la Ciudad de México, debería estar llegando a los sonorenses porque hay expresiones de enorme calidad y también hay expresiones de pésima calidad, pero eso se da en todo el mundo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y en cuanto a esto de los apoyos, bueno, tú sabes, he tocado aquí últimamente el caso este de Eficaz, pero bueno, este es un caso de que hay mucho más y que arrastra una historia de
bueno, si de por sí la cultura, lo primero que se recorta, pegan tijeretazos en los presupuestos es precisamente la cultura, pero también es cierto que históricamente también ha estado muy concentrado en siempre los mismos, pues, ¿no? Ujú, sí. Es muy poco el que fuera de un grupo, pues recibe ese apoyo, y lo estamos viendo ahora con Eficaz. Tan es así que, bueno, obviamente pues no es de los mismos de siempre, pero sí es una figura que dices tú, ¿cómo un apoyo a este cabrón? Hablo en el caso de Gastón Pavlovich. Ujú. O sea, un productor, yo ponía en un tuit ahí, o sea, invierte en millones de dólares y langarea pesos del dinero público, ¿no? Aquí, o sea, estamos hablando sus películas, bueno, no sé, no tengo idea porque tampoco ni soy seguidor es más, no he visto una película de él, ¿no? No puedo decir si su trabajo es bueno o es malo, he escuchado algunos comentarios ahí, pero se me antoja que las inversiones son millonarias, ¿no? Por ver quién está ahí, Martin Scorsese, ahora la nueva película está Irish, el irlandés, ¿no? Irlandés. Está Robert De Niro, Al Pacino y Ujú. no sé quién más, entonces, bueno, pues es una inversión millonaria. ¿Cómo puede ser posible que venga a competir? Por principio, ahí su ética, pues dices, pues, se pone en entredicho, ¿no? A Ujú. competir en una convocatoria. Y lo otro es cómo puede ser posible, además de que es primo hermano de la gobernadora, ¿no? Ahí podría haber un conflicto de intereses con el solo apellido, pues casi asegura su selección, ¿no? De proyecto. Yo en un tuit hago referencia a esto y me contesta y me dice que ni un solo peso va a ser para él, sino para un sobrino, también Pavlovich, José Sebastián Pavlovich. Entonces le pregunto yo si prácticamente está aceptando que es un prestanombre, porque el representante de ese proyecto, el responsable le llaman, ¿no? Del proyecto es él, ¿no? Ya. Entonces, bueno, en ese sentido, y si quieres ahorita entramos un poquito a mayor Sí, sí, profundidad, claro. pero ¿qué opinas en este caso? O sea, ¿qué tendría que decir el Instituto Mario Welf o el Instituto Sonorense de Cultura? ¿Cómo defender este caso? A ver, yo creo que primero habría que analizar bien qué es Eficaz. Eficaz me parece que es un proyecto que nace en el Congreso Ujú. y que Sí, nace, María Laura. y Por que eso te nace decía que muerto. ahorita entrábamos a Al fondo, porque taller. yo sé que ahorita te lancé porque llama mucho la atención, pues incluso se han comunicado algunos medios nacionales conmigo de, oye, ¿cómo está eso? ¿Cómo Y está este digo, no asunto? sé si a final de cuentas después vaya a haber una nota así, pero algunos medios nacionales se los he explicado, ¿no? Pero bueno, si quieres está bien, nos vamos para atrás y vamos a Y fondo. llegamos a este tema Sí. de Pavlovich, ¿no? Eh, Me parece que es un proyecto que nació muerto, y nació muerto porque no se hizo el trabajo que se tenía que hacer. Es un estímulo fiscal, no es un apoyo directo que hace el Así Instituto es. Nacional de Pero Cultura que a a los final de artistas. cuentas es dinero público, Es ¿no? dinero público porque Que es se dinero que va a acredita, dejar de ingresar a exacto. las arcas públicas, ¿no? Así es. Porque las empresas, en lugar de pagar el impuesto al trabajo, lo que van a hacer es darle el apoyo al artista. Entonces, finalmente, sí es dinero público, nada más que, digamos que deja de ingresar. Ujú. Eso por un lado. Pero yo siento que nació muerto porque cuando se diseñó esta ley que creo que está basada en una que ya aplica en Nuevo León y que ya Ujú, también sí. aplica a nivel cine, en el cine a nivel nacional, no se habló con la parte importante que era la de los empresarios. No Así se es. cabildeó, no se sondeó a los empresarios. Así es. De manera que, de hecho, que yo sepa, de momento todavía, ninguno de los artistas a los que el instituto ha certificado sus proyectos ha conseguido apoyo de los empresarios, Tengo salvo un entendido. Así, proyecto. una. Un proyecto, creo, es el único De que ha Paquita recibido, Esquer, me de parece, Paquita ¿no? Esquer, y creo que es Cafenio Sí. el que dio el sí. Los demás proyectos, se han encontrado, los artistas que van con los empresarios, se han encontrado con los empresarios, ni están enterados, ni les interesa, ni quieren saber nada de este asunto. De manera que me parece que cuando se diseñó la ley y se aprobó el monto, no se contó con la parte más importante que eran los empresarios. Nadie cabildeó con ellos, nadie habló con ellos, nadie les preguntó si realmente estarían interesados, porque es absurdo. Se está gastando una cantidad de tiempo y de esfuerzo a nivel institucional y a nivel artistas para nada. Porque los empresarios nunca fueron consultados y a los empresarios creo que nunca fueron informados, y cuando les llegan con el tema de Hacienda No e saben ni impuestos, qué. Sí. de pronto hay Además, como una que especie de muchos temor y de no, no, a mí no no me... reportan, no declaran lo que tiene que Hay ser, un ¿no? montón También, de ¿no? historias ahí Así que no se es. tuvieron en cuenta. Entonces Eficaz salió.
ya de entrada Ahora, ya estaba mal, ya se diseñó mal y se aprobó, me parece que se aprobó un poco y me gustaría abonar algo ahí para quitar. a esto que estás comentando, en el sentido que también no hay un acuerpamiento, o sea, el artista, pues yo creo que la mayoría, hay unos que por supuesto, pues sí tienen una visión empresarial, ahí están los Galindo, pero la mayoría no tienen un lenguaje empresarial para el que vayan a sentarse y convencer al empresario, ¿no? De por qué tendría que invertir en esto. Ese es y no hay un acuerpamiento, o sea, le dan el papelito, documento, certificado, no sé qué es lo que sea, para, ahí está, mira, toma al y parecer ve y tú, es una ¿no? certificación. Sí, entonces, en ese sentido, porque hay gente que dice, estímulo va a venir a incidir, a incitar a que surjan empresas culturales, lo cual no es cierto, por lo que estamos hablando. Además, creo que se queda entonces de los mismos para los mismos de siempre, ¿no? Y luego viene esta segunda parte, que tiene que ver con, ya una vez que se aprueba la ley y que el instituto tiene que operarla, con el gobierno del Estado, Hacienda y el Instituto Nacional de Cultura, la convocatoria me parece que está diseñada con las patas, ¿no? Y esto está provocando toda esta confusión. O sea, hablas de las reglas de operación. Sí, las reglas de operación. No fueron cuidadosos. Y no, yo creo que no tendrían que estar, que se tendrían que haber puesto candados para que no repitieran los mismos una vez que todavía te aprobaron un proyecto. Además que es absurdo, si no has conseguido dinero para uno, ¿para qué quieres dos, tres? Es como, es un poco, no sé, me parece cómico, ¿no? Porque hay algunos que ya tienen como 3 proyectos aprobados y todavía no consiguen un solo peso, ¿no? Galindo, es como cómico, Galindo ¿no? tiene 4 aprobados. Entonces, 4. Se hicieron las reglas de operación, me parece que no se diseñaron de manera que se evitaran estas cosas que están evitando, ¿no? Y el hecho de que alguien que se apellide Pavlovich y que tiene una relación consanguínea con la gobernadora, pues por definición no podría estar participando en un programa que, aunque no sea dinero directo, indirectamente sí es dinero público, y que además la aprobación depende de un organismo del gobierno del Estado. Todos este tipo de candados como que ya se habían establecido desde hace un tiempo ya en muchos de los proyectos que se operan a nivel cultural, no solamente en el instituto, en todo el país. Y parece ser que con este eficaz no tuvieron en cuenta nada de esto, ¿no? El hecho de que no hubiera consanguinidad, la cuestión de que los funcionarios no pueden participar, el que no repita una persona para evitar precisamente esto de que sea beneficiado una y otra vez. Todo esto, en la mayoría de las convocatorias que tienen que ver con proyectos culturales, ya no existe. En el país ya se había superado esa parte. Tal vez había otras maneras de hacer trampa, no digo que no. Pero esas por lo menos ya se habían superado, ya habían quedado atrás, eran prácticas del pasado. Ya las convocatorias incluyeron una serie de candados para evitar esto. No desconozco por qué, en el caso de Eficaz, estos candados no se aplicaron en las reglas de operación y en la convocatoria. Entonces, me parece que al final se ha convertido en un enorme lastre, que lo único que está haciendo es evidenciar la incapacidad del Instituto Nacional de Cultura y también desnudar la falta de profesionalismo de la comunidad artística, ¿no? Que me parece que nos tenemos que profesionalizar y no lo hemos hecho. Eso también, esa parte también tenemos que asumir también una parte de lo que nos toca, ¿no? Me parece que no hemos terminado de profesionalizarnos, por lo menos en lo que tiene que ver con la gestión de recursos, que es fundamental para operar como artista, ¿no? Sí. Lo otro es también en la parte de que dices que les toca, pues muchos, mira, cuando he tocado estos temas, me llegan algunos, bastantes mensajes por inbox, por DM, privados, pero son pocos los que quieren hablar como tú, por ejemplo, aquí en un micrófono. Son realmente pocos, la mayoría, pues cuando le digo, oye, puedes tú, no, pues es que espérate, porque si de por sí es difícil que me den apoyo ahora, pues ya me van a vetar y cosas de eso. O sea, también falta... Las listas negras, sí. Y porque también falta unidad, ¿no? Dentro del sí, gremio, es un gremio muy dividido. No es que esté dividido, porque creo que con cualquiera que platiques va a estar de acuerdo básicamente en que no está funcionando. No solamente lo de Eficaz, muchísimas cosas. Pero existe esta amenaza, la mayoría de la comunidad artística en Sonora depende de los apoyos gubernamentales, en gran medida. Gran parte de sus ingresos tiene que ver con los festivales en los que participa, con los proyectos o programas en los que puede
incorporarse para dar funciones o para tener conciertos o para publicar libros, etcétera, ¿no? Entonces, este temor de la lista negra, que bueno, si tú criticas, si tú cuestionas, si no estás de acuerdo, si señalas aspectos como la cantidad de tiempo que está tardando el Instituto Sonorense de Cultura en pagar a los artistas, es asombroso, sí, ¿no? Sí. Es un enorme problema, se ha convertido en un problema. Cuando hablamos de dinero federal, de recursos federales para ejercer determinados programas a través de los cuales se contrata a los artistas, músicos o gente de teatro o artistas visuales, me da igual, y la cantidad de tiempo que está tardando en salir el pago, en principio porque a pesar de que el dinero está, no se aplica inmediatamente al programa, sino que se desvía, al parecer se desvía hacia otras necesidades más inmediatas, que tienen que ver con el gasto corriente, etcétera. Y entonces, bueno, pues tienes artistas que ya hicieron su trabajo, cumplieron como tenían que cumplir, en la Feria del Libro, o en el Festival Quino, etcétera, y que siguen sin pagarles. Entonces, además está esta amenaza, ¿no? El hecho de que, además, como tú pegues de gritos, pues en un momento dado igual ni siquiera cobras por lo que ya hiciste, ¿no? Por un trabajo que tú ya cumpliste. Así en la realidad, así se ejerce, no te pagan. Mira, si hay una lista negra. Yo no sé si sea o no, pero yo no sé si sea cierto o no. Lo que queda claro es que simplemente con la idea de que esto pueda pasar es suficiente para que la comunidad artística no nos hayamos unido para dar de gritos, no solamente con el eficaz, que me parece que sería el problema menor, sí. En este caso. Hay otros problemas que tienen que ver con el ejercicio del presupuesto y con la operación de ese presupuesto, que me parece grave. Y no estoy hablando de que haya corrupción, etcétera, porque no tengo pruebas para decir que hay corrupción. Pero sí hay un mal manejo del presupuesto, eso sí. Por ejemplo, como ¿qué es lo que no te parece en el manejo del presupuesto? El hecho de que prácticamente todos los programas que opera el Instituto Sonorense de Cultura los hace con dinero federal, a través de la Secretaría de Cultura y los diferentes programas, no sé, son múltiples. Porque el poco dinero que destina el gobierno del Estado al Instituto Sonorense de Cultura es para gasto corriente, es para pagar nómina y para pagar el mantenimiento de instalaciones, etcétera. Este dinero se supone que llega de la Federación y una vez que ingresa, tiene que aplicarse en el programa determinado. Feria del Libro, lo que sea, Festival Quino, me da igual. O sea, viene etiquetado. ¿No? Viene etiquetado. De manera que los artistas que participan en esos festivales, una vez que terminan su trabajo, deberían ser pagados por justicia, porque así es, ¿no? Digo, no, si tú eres electricista y vas a arreglar una instalación eléctrica en una casa, una vez que terminas te pagan. No te dicen dentro de 3 meses a ver si hay presupuesto. En el caso del gobierno del Estado, con el sector cultural, yo no sé con otro tipo de proveedores, pero con el sector cultural está funcionando así. El motivo es, al parecer, no tengo pruebas, pero el motivo es que el dinero de estos programas llega a Hacienda, a la famosa revolvedora presupuestal, y hasta que llega al Instituto Sonorense de Cultura para que lo ejerza en el programa específico y pague a los artistas que participaron en ese programa cultural, pues puede pasar mucho tiempo. Y esto es una manera de ejercer el presupuesto terrible, porque lo que hace es desgastar a los artistas, tenerlos siempre en un hilo, siempre con la angustia de que si me van a pagar o no, dando vueltas, llamando por teléfono, haciendo fila, pidiendo, rogando, gritando, exigiendo, ya no saben lo que hacer, y siempre se encuentran con esta muralla, ¿no?, burocrática, que les dice, pues no, todavía no está el pago, no, todavía con mucha no está frivolidad, el pago, ¿no? A mí me parece terrible porque no estamos hablando de, no sé, de que no te voy a dar un micrófono para que cantes, o no te voy a prestar un espacio. Bueno, ya ves la remuneración de estamos su hablando trabajo, de ¿no? que ya se cumplió con el trabajo, de que ya salieron en la foto todos los funcionarios del instituto presumiendo el programa X o el festival tal, ¿no? Y que a los artistas los tienen en la fila esperando sin pagar. Me parece muy serio, porque estamos hablando del pan. Sí. De los artistas. No del partido político, ¿no? No, del pan, del pan que uno tiene que, de los frijoles, sí, claro, para que no haya confusión. Estamos hablando de los frijoles de los artistas, ¿no? Estamos hablando de la renta que tienes que pagar en tu casa,
o de la colegiatura de tu hijo, ¿no? De eso estamos hablando. Y sin embargo, con mucha tranquilidad y frivolidad, como dices tú, los pagos se retrasan y argumentan que ese dinero federal, que no llega, pero no es cierto, porque por fortuna yo trabajo con instituciones culturales de todo el país y en algunas se repite el mismo esquema y en otras no. En otras yo he tenido la fortuna de estar en ferias del libro, dar talleres o dar charlas y terminando ahí está el pago, ¿no? Como debe ser, además, sí. Que parece que es como una especie de favor enorme que te hacen. No, como debe ser, yo ya hice mi trabajo, págame. De manera que sí es posible, porque yo lo he vivido, ¿no? en otras partes del país, es posible ejercer los recursos de la federación de manera limpia, inmediata, sin estas confusiones que se prestan, obviamente, a especulaciones que al final terminan siempre siendo especulaciones que dañan a la institución, lo cual no lo entiendo, porque al final, tarde o temprano, van a tener que pagar a los artistas. Claro. O sea, es absurdo que de pronto estos retrasos, ¿no? Sí, he visto algunos reclamos en las redes sociales sobre este tema que estás mencionando, ¿no? El trabajo no remunerado y están esperando. E incluso he visto algunas respuestas que da ahí el director del Instituto Sonorense de Cultura, Mario Huelfo Álvarez, y es lo que te decía, híjole, con mucha... Digo, así es como me parece, lo que con frivolidad, ¿no? Pues no ha llegado, espérense, ¿no? En pocas palabras. Entonces, pues bueno. Bueno, vamos a ir a un corte. Vamos a un corte. Estamos en miércoles de entrevista con Imanol Canelleda. Regresamos en 2 minutitos. La Voz del Pitic, 88.1 FM. 88.1 FM. Transmitiendo en Navarrete 138F, entre Olivares y Paseo Valle Grande. Teléfono 218-0725. 218-0725. Teléfono móvil 6624-740042. 6624-740042. La Voz del Pitic, donde tu voz no tiene fronteras. Búsquenos en Facebook, La Voz del Pitic Radio, Twitter e Instagram, @La Voz del Pitic. Estás en la frecuencia correcta, 88.1 del FM. Somos los primeros. Somos los primeros. El radiador de La Voz del Pitic trae para ti recomendaciones, tecnología, literatura, redes sociales, astronomía, ciencia y datos curiosos. Y por supuesto, acompañados de muy buena música, escúchanos con David González en punto de las 3 de la tarde de lunes a viernes por La Voz del Pitic 88.1 FM. Continuamos en la tertulia polaca por La Voz del Pitic 88.1 de FM, miércoles de entrevista. Estamos con el escritor y periodista cultural, ya no culturero, porque ya me... Imanol Canelleda. Imanol, mencionábamos, bueno, todo esto, los apoyos no llegan, no bajan tampoco a las comunidades. Tenemos, por ejemplo, aquí en lo que son las instituciones, ya mencionamos ahorita, estatales, pero también las municipales, pues tienen lo suyo. En el caso de Hermosillo, tenemos unas fiestas del Pitic, que yo ya lo he dicho aquí también. A mí me encantan, ¿no? Las fiestas del Pitic, sí espero esos 4 días del año y me la paso a toda madre, ¿no? O sea, y también le echo agua al cooler ahí para refrescarlo y todo, ¿no? O sea, y disfruto lo que hay, pero esto estaría a toda madre que esto, o sea, exista como lo existe, pero que el reforzamiento viniera, o sea, es que te presentan esto como que es la panacea de la cultura, aquí vamos a detonar la cultura, y no es cierto, o sea, eso no llega a las comunidades, ¿no? A las áreas rurales, por ejemplo, yo no veo gente que venga del poblado Miguel Alemán a las fiestas del Pitic, y como tú alguna vez me lo comentaste, cualquiera, bueno, es un evento
clase privilegiada, que en este país, pues, los de Sí. medio, que a veces batallamos, pero pues ahí estamos, somos privilegiados pues, de estar en una situación, hablando en un país de 60 millones de pobres, pues, ¿no? O sea, Ujú. un poco más de la mitad de la población. Entonces, quien estamos ahí, vemos las caras y que tenemos de alguna u otra manera, a lo mejor a veces con sacrificio, no podemos, lo que sea, pero podemos pagar el boleto de los artistas estos que traen. En cambio, todo el año, pues no pasa nada en las comunidades rurales, en las colonias de la periferia o colonias populares, pues no hay, o sea, esto que ellos dicen que es detonante de cultura, no es cierto, se queda donde mismo y abajo, en el tejido social, pues no está pasando nada, ¿no? Sí, mira, yo creo que habría que revisar muy a fondo las políticas de gratuidad en los festivales, ¿no? Ujú. Primero porque los festivales no es lo único no es la única expresión de la cultura, ¿no? O sea, Así tener es. una feria del libro, tener unas fiestas del Pitic y tener un FAOT no significa que eso tenemos cultura. Que es la espectacularidad. Tenemos una expresión de la cultura Exacto. que tiene que ver con esto, ¿no? Con la cultura como espectáculo, como entretenimiento. Eso es un aspecto. Y ese aspecto habría que ver si tendría que estar sostenido con dinero público. Esto es importante analizarlo. Porque al final la gratuidad de las fiestas del Pitic o del FAOT, yo no sé si está llegando a quienes no pueden pagar. Exacto. Me parece que no. Exacto. Ese es el gran Sí. problema. Y no se ha analizado y no se ha estudiado. Se sigue haciendo esos festivales desde esa perspectiva de la gratuidad, cuando no creo que quienes se tendrían que beneficiar de este tipo de expresiones culturales se estén beneficiando. A quienes les llega, quienes acuden a las fiestas del Pitic, quienes van de Hermosillo o de otros, de Navojoa o de Obregón a Álamos en el FAOT, tienen automóvil, pueden gastar en gasolina, de manera que se están beneficiando del ejercicio de un dinero público destinado a cultura, con la idea de llevar cultura al pueblo, pero al pueblo que sí en un momento dado podría consumir cultura y pagarla como un bien, como cualquier otro bien que pagamos, ¿no? Entonces, yo sí creo que habría que revisar, por un lado, las políticas de gratuidad. Por otro lado, habría que ver si tenemos un festival como el del Pitic, fiestas del Pitic, que cuesta, me da igual, 15 o 20 millones, o 10, o 18, no sé. Un promedio de 20 y tantos. Pero estamos hablando de unos millones, 20 millones de pesos. Yo suelo pensar, ¿qué pasaría si esos 20, porque es lo único que se ejerce? Exacto. Después de eso, es muy poco lo que hace el IMCA, ¿no? Que es el Instituto Municipal de Cultura y Arte. ¿Qué otra cosa? A ver, por ejemplo, ¿qué organiza? Pues mira, durante administraciones pasadas muy poco, ¿no? Trató de llevar cultura a las colonias populares, con esta idea de que la cultura puede restaurar el tejido social y puede ayudar en procesos de marginación, lo cual es cierto, pero no como se ha hecho, porque es tan poco el presupuesto que tienen para hacer ese tipo de acciones, que no sirve de nada llevar un día al año una obra de teatro o un concierto de música clásica a Miguel Alemán. ¿Un día al año? Sí. No es por ahí. Con eso tal vez cumples en el papel, palomita, ya hiciste tu trabajo social en cuanto a llevar cultura a las comunidades más marginadas o con mayores dificultades económicas, pero obviamente que no es por ahí. Entonces, bueno, si tú tienes 20 millones de pesos que ejerces en un festival y que concentras en 4 días, pues tal vez ese festival tendría que reducirse, presupuestalmente hablando, para que durante todo el año, en los sectores más necesitados, hubiera un ejercicio planeado, realmente planeado, y llevado a cabo por gente que conoce lo que es la cultura comunitaria y cómo trabajar en comunidades marginadas, etcétera, en un diálogo, porque siempre es muy impositivo, te llevo el concierto, ¿no? Te llevo el cuarteto de cuerdas un día a San Pedro, ¿no? Y ya está, ya cumplí. Nunca hay diálogo con estas comunidades y difícilmente se construyen políticas culturales que nazcan de las necesidades de estas comunidades. No se está haciendo este trabajo. No se evalúa, volvemos a lo mismo. No, ¿no? hay tímidos intentos, ¿no? Siempre muy impositivos de te llevo y agradéceme. Y siempre el gran argumento de esto es que no hay presupuesto.
Por supuesto que las fiestas del Pitic implica que la alcaldesa o los alcaldes anteriores se paseen durante 4 días por todas las plazas públicas y la gente los ve y los aplauda y les recuerden que gracias a ellos tienen las fiestas del Pitic. Pues no es gracias a ellos, es presupuesto público, es dinero público que a mí me parece que se está invirtiendo en lo que tiene que ver con cultura de mala manera. Yo podría pensar que el nuevo gobierno que llegó recientemente al municipio tendría una visión más social de la cultura, más de izquierda, pero me parece que están repitiendo, me parece que están repitiendo el esquema del festival de Relumbrón, el éxito, traer Ángeles Azules, me parece que otra vez es repetir un poco este esquema de te traigo lo que te gusta, entre comillas, para meter 50,000 personas en un concierto y que la gente salga aplaudiendo y agradeciendo al presidente municipal en turno o a la presidenta municipal en turno, ¿no? Entonces, bueno, me parece que todo esto que se sigue ejerciendo por inercia, habría que revisarlo. Yo no sé cuáles serían los caminos, pero ¿qué vamos a hacer con el escasísimo recurso que hay para cultura, que es muy escaso, siempre es el sector más castigado? ¿Qué vamos a hacer si todo lo que se ha hecho, en principio, me parece que no ha funcionado del todo? Habría que sentarse a revisar y romper un poco con las inercias, ¿no? Porque llegan nuevos y siguen haciendo lo mismo. Sí. ¿Y cómo no, pero sí sabes, porque te dijiste, yo no sé cómo redistribuir este presupuesto. Sí sabes, porque tú desarrollaste junto con Freddy Cabral un proyecto, ¿no? Uh-huh. Que me parece interesante, más o menos me lo comentaste, sí. Y que es precisamente redistribuir este presupuesto de 20 y tantos millones de pesos en mes con mes para llevar, como dices tú, constantemente la cultura hacia donde debe llegar. Crear, ¿no? Faros culturales, que es un concepto que ya se hizo en la Ciudad de México y que funcionó bastante bien, crear faros culturales en el municipio, en las zonas rurales, en las colonias marginadas, y tener un trabajo permanente. Esa era la propuesta que desarrollamos desde esta idea, e incluso con la idea de revisar las fiestas del Pitic en su concepción actual, de Relumbrón, bueno, y ahí ¿qué traían de Oropel. Ahí? Déjame detenerme ahí, porque si las quitas así nomás también, digo, popularmente y con ese sector medio no les iba a ir nada bien, ¿no? Sí, bueno, es cierto. Digo, es cierto y tampoco que probablemente se trata de confrontarse. No se trataba de eliminar las fiestas del Pitic, sino de reducir los presupuestos para que las fiestas del Pitic tuvieran un contenido mucho más local, más propio. Y por otro lado, yo creo que con una buena política de comunicación y diciéndole a la gente que la idea es que durante todo el año exista una actividad cultural permanente y no nada más cuatro días, y que esa actividad permanente además suceda en lugares donde no está sucediendo, con la idea tal vez, porque bueno, todo este proyecto lo diseñamos con la fe absoluta en que la cultura realmente sí puede ser a largo plazo un instrumento para reducir, por ejemplo, violencia y para reducir el machismo y para reducir muchísimas cosas. Claro, primero tienes que creer en eso. Sí, claro. Y me parece que se dice, pero en el fondo ni la clase política, ni creo mucha ciudadanía, cree que la cultura es realmente un instrumento para y eso esto, está ¿no? comprobadísimo, pues no, en ¿Sí? muchas ciudades del mundo está comprobadísimo cómo ha sido una herramienta muy eficiente, ¿no? Para precisamente para recomponer pues el llamado tejido social. Sí. Lo vemos en ciudades de Colombia, Medellín, Bogotá, bueno, exactamente. En Europa, bueno, en infinidad de países y ciudades donde... Pero donde sí hay una voluntad real, sí, claro, de que los presupuestos lleguen a donde tienen que llegar y se apliquen como se tienen que aplicar, y no esta idea de la festivalitis, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y ahora, pues, digo, veo el proyecto del que me hablas, del cual participaste, pues es un proyecto que se puede considerar sí de izquierda, pues, ¿no? Pero pues se equivocaron de gobierno, porque pues no hay un gobierno, está el PAN, ¿no? Que es de derecha, entonces, digo, perdón, no, es de Morena, ¿verdad? Pero bueno, quizás sí. Ahí, ahora, bueno, ¿y qué te parece en este sentido lo que ha estado haciendo Diana Reyes? Mira, me parece que Diana Reyes es una persona que tiene mucha experiencia, tiene mucho conocimiento, eso Diana Reyes, duda. Directora del Instituto Municipal de Cultura y Arte. Creo que sí tiene toda la experiencia y el bagaje. Me parece que su visión sigue siendo un poco esta del festival,
Y la idea de que el 90% del presupuesto se vaya a fiestas del PITIC, me parece que la defiende, que la abraza y que la está ejerciendo. Ojalá Diana Reyes, con toda esa experiencia y conocimiento que tiene, con todo el trabajo que ha hecho curiosamente fuera de instituciones, con comunidades indígenas, etcétera, que llevara esa ideología al IMCA, para que el IMCA dejara de ser la oficina donde se gestionan las fiestas del PITIC, porque no es mucho más que eso. Sí, claro. Entonces yo espero, porque tiene la experiencia y tiene el conocimiento. Me parece que quiero pensar que está atrapada en un esquema y una inercia, y yo sé que romper con esos esquemas y esas inercias es difícil, porque obviamente los políticos lo que quieren es la fotografía, lo que quieren es el oropel, sí, claro. e inaugurar y clausurar y estas cosas que les encanta, pero ojalá hubiera un pequeño giro dentro de las políticas públicas municipales en lo que a cultura se refiere, para trabajar en otros sentidos que es posible. Y sí va a haber gente que va a dar de gritos y que no le va a gustar, en efecto. No, como todo. Pues, pero no, bueno, pues también de alguna manera uno cuando asume un cargo, también lo hace con una convicción y trata de llevar esa convicción y de defenderla, porque considera que eso puede ser algo que marque una diferencia, ¿no? Entonces, de momento me parece que no se está marcando ninguna diferencia. La cultura a nivel municipal, a pesar de toda la experiencia que tiene Diana Reyes, no está marcando una diferencia de lo que han sido los gobiernos anteriores. Por lo menos en bueno, lleva menos del año, ¿no? Porque ellos entraron después, se hizo todo sí. Una convocatoria. Y ¿cuándo se decide? ¿Cuándo ejerce el cargo? Pues creo que ya ha entrado este año, ¿verdad? O enero. Sí, pues de hecho se tardó, ¿no? Fue la dirección que más tardó sí, porque se entró todo ese proceso sí, de y fue ya ciudadana, ya en etcétera. Este año 19, sí, ¿verdad? No, fue a finales del 18, pero realmente cuando se empieza sí, a ejercer el presupuesto es en el exacto. 19. O sea, los primeros meses son un poco para ir Y ahí no será eso, como bien dices tú, bueno, pues sí es la inercia, porque pues también en meses ¿qué puedes hacer, ¿no? Y bueno, pues te vas con la inercia de esto de los festivales y ahora pues bueno, habría que ver qué es lo que viene, ¿no? Que como bien dices tú, también nos están viendo cosas muy diferentes. Pues tiene que ver mucho con los presupuestos, eso, sí. Porque se habla de imaginación, etcétera, y de conseguir recursos, pero tiene que haber una voluntad clara por parte de quienes diseñan los presupuestos y que los aprueban, de que la cultura tenga un impulso real, y sobre todo desde dónde vas a impulsar la cultura, porque es cierto que hay que entender que las instituciones culturales, desde las federales, cuando nace en su momento el INBA y posteriormente Conaculta, que es un acuerdo que hace Octavio Paz con Salinas de Gortari, y después las réplicas de estas instituciones que fueron los institutos de cultura a nivel estatal y luego a nivel municipal, siempre surgieron con la idea de apoyar a los artistas, ¿no? Y esta idea creo que debería empezar a cambiar, ¿no? O sea, si bien las instituciones surgieron como una especie de mecenas estatales para apoyar y cobijar a los artistas, que no debe dejar de ser así. El Estado está obligado a subsidiar la cultura, pero también tiene que tener en cuenta que este subsidio tiene que llegar a la gente. De alguna u otra manera, directa o indirectamente, esos productos que financian las instituciones culturales tienen que llegar a la gente y tienen que tener un impacto real. Y de pronto no lo están teniendo, ¿no? Pero bueno, ya nos trajeron a Plácido Domingo aquí, y nos costó 30 y tantos millones de pesos, y así promueven la cultura, la cultura de altura, decían muchos jilgueros de los medios de comunicación. La alta cultura, que le dicen, sí. Así es. ¿Qué es en el ámbito federal? ¿Qué es lo que estás viendo? Bueno, hubo fuertes recortes ahí, bueno, como sí. en muchas áreas, ¿no? Yo quiero o entiendo que es parte de una reconstrucción, de una reorganización, y decir, a ver, esto ya estaba demasiado podrido, vamos a remodelar la casa, ¿no? Y mientras se remodela la casa, pues hay escombro que está ahí, claro, ¿no? Sí. Quiero entenderlo así, que viene algo mejor para esto. Si no, si nos quedamos así, o si nos quedamos con la representación en la comisión de la Cámara de Diputados, a Sergio Mayer, pues imagínate, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que auguras? ¿O pues qué ves mira, ahorita? Y ¿qué es lo que me preocupa que no vaticinas? veo
En efecto, lo que estoy de acuerdo contigo, hubo como una especie de limpieza del basurero, y en efecto lo que hubo fue tratar de detener todas estas políticas de privilegio que había para ciertos sectores culturales ya mafiados. ¿no? Amafiados con el poder, que recibían un trato privilegiado desde el presupuesto público. Eso es un hecho, se encontraron con eso, lo sabíamos, y creo que desmantelar todo eso era necesario. Eso por un lado. Y me parece que y cerrar en ese llave, sentido, pues, ¿no? sí, cerrar la llave y replantearse cómo vamos a utilizar el presupuesto. Ahora, lo que falta, yo todavía no lo veo, lo que creo que no tiene Fraustro, la actual secretaria de Cultura, es un proyecto alternativo a esto. Un proyecto que podría ser un proyecto de izquierda, donde la cultura, en este concepto tan amplio que tenemos de cultura, que abarca muchas cosas, pudiera ser un instrumento efectivo para esto que hablamos de restituir el tejido social, penetrar en las comunidades, etcétera. De momento yo no he visto que haya una estrategia clara, alterna a cómo se ejercía el presupuesto cultural, que hasta ahora era para privilegiar a ciertos grupos de poder dentro de la cultura, que los había y que los hay todavía, ¿no? Y que están llorando y clamando por esos privilegios que han perdido. Sí, por ejemplo, lo veo en el caso de las políticas que tienen que ver con el libro. No, con Paco Taibo sí trae, te podrá gustar o no. Te podrá gustar o no, no, me refiero a que sí, yo sé. Pero sí, Taibo sí trae un proyecto específico, sí, claro, sí. ¿No? Y desde el primer momento se vio las directrices y dijeron, el Fondo de Cultura Económica ya no es esto, es esto. Te puede gustar o no, sí, pero hay una claridad. Sí. En el resto yo no veo a Fraustro, a la Secretaría de Cultura, con un proyecto tan claro, ¿no? Emanado de una concepción de la cultura y de cómo aplicar esta concepción de la cultura desde políticas públicas. Entonces yo espero que ahora, en el 2020, con un presupuesto, digamos, diseñado desde las necesidades que ellos mismos, imagino que analizaron, sí se empieza a ver esto, porque no es suficiente con limpiar la casa y con derribar ciertas habitaciones que apestaban. Hay que construir nuevas habitaciones con otras intenciones, ¿no? Esta parte yo espero que en este año y en los próximos lo veamos a partir de políticas públicas como claras, ¿no? Específicas. Insisto, te podrán gustar más o menos, pero sí lo que desconcierta un poco es la falta de claridad. En algunos sectores, insisto, en lo que tiene que ver con las políticas relacionadas con el libro, la edición y la lectura, me parece que Taibo sí ha hecho un trabajo muy claro, ¿no? Ha diseñado proyectos y programas muy claros que tienen que ver con una forma que tiene él de entender el libro y la lectura, ¿no? Ok, muy bien. No va a haber corte, nos vamos a ir de corrido. Ok, muy bien, fíjate. Ya 10 minutos nos quedan, 9. Qué rápido, ¿no? Se va cuando la entrevista es interesante y que hay bastantes argumentos como los tienes, muy rápido, de veras, gracias. Se le han venido fuerte, ¿no? Algunos actores, artistas en general que apoyaban a Andrés Manuel en campaña. Pues hablamos de un Joaquín Cosío, por ejemplo, ¿no? El famoso Cochiloco. Hay otros, no sé si Daniel Jiménez Cacho también, que han criticado muy fuerte, sí, ¿no? Esta política de cultura que, como dices tú, no se ve. Ellos es lo que precisamente lo que reclaman, no se ve por dónde vaya a ser, pues, ¿no? Y mientras tanto, pues tienen la llave cerrada, ¿no? Sí, cerrar la llave yo creo que era importante. Ahora hay que ordenar el cochinero. Y yo entiendo que no es fácil ordenar el cochinero. Y yo entiendo que cuando originalmente mucha gente apoyamos a Andrés Manuel López Obrador, no nos pasaba por la cabeza que iba a haber de entrada, por lo menos durante el primer año, un ejercicio de revisar la aplicación del dinero público y de empezar a cerrar estas llaves por las cuales fluía el dinero de manera descontrolada y muchas veces sin que hubiera un impacto. No todas, había programas interesantes,
que se estaban aplicando bien, no, tampoco vamos a decir que todo era despilfarro y todo era derroche y todo era beneficiar a un sector, a ciertas élites o a ciertos grupúsculos que apoyaban a anteriores regímenes, etcétera. No, tampoco era así, sería como, no sé, sería caer en estos maniqueísmos en los que estamos cayendo y por lo cual es difícil el debate. Había programas y proyectos interesantes que estaban aplicándose de manera correcta, con funcionarios preocupados por que llegaran los recursos y fluyeran hacia los sectores que podían necesitar, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en un Alas y Raíces, ¿no? Que durante mucho tiempo creo que fue un programa bastante ejemplar en cuanto a su aplicación. Pero bueno, ahorita viene esta interrogante. Cierra las llaves, estás reordenando el cochinero, que es cierto que lo había, pero en este reordenar creo que corremos el riesgo de descalificar absolutamente todo lo que existía. Y creo que no todo es descalificable. Creo que había aspectos y había proyectos que podrían salvarse, sí, o rediseñarse desde una desde una ideología política y desde una visión política de cómo aplicar los dineros públicos relacionados con la cultura. Tal vez lo que a algunos sectores les está angustiando es que no hay un rediseño. Es decir, cancelo esto, cierro esto, se acaba esto. Muy bien, tienes motivos y demuestras además por qué lo estás haciendo. Pero ¿dónde está este rediseño de políticas públicas? O un diseño totalmente nuevo que podría ser también y sería plausible, ¿no? Porque pues de inercias hemos vivido en este país mucho. Un diseño totalmente nuevo, novedoso, que es un poco creo que lo que está haciendo Taibo y que eso ha sido, y que por eso Taibo ha sacudido tanto, con los riesgos que implica, ¿no? Y con las provocaciones que implica, pero con resultados específicos, ¿no? Sí, así es. Esta parte me parece que está faltando en algunos sectores. Yo creo que tendrá que llegar en algún momento, ¿no? Tendrá que llegar. Sí, bueno, la última pregunta para y luego ya irnos a te doy una serie de nombres y pues me dices lo primero que se te venga a la mente. Bueno, ¿qué es si estuviera en tus manos, acá volviendo al Estado, qué es lo que cambiarías, rediseñarías, de plano, erradicarías, en la cultura, por supuesto, en el Instituto Sonorense de Cultura? Yo lo primero que haría creo que sería convocar, pero no como se ha convocado hasta ahora, que ha sido como una especie de... Las convocatorias que se han hecho hasta ahora a la comunidad cultural siempre han sido un poco la carta de Santa Claus, ahorita que ya se acercan épocas navideñas, la carta a Santa Claus y pídeme y qué necesitas, ¿no? Esto me parece que es una visión muy reduccionista de lo que es la cultura, en términos antropológicos, y además perpetúa esta dependencia, ¿no? de artista-estado, lo que provoca una perversión de lo que puede significar el trabajo del artista, del promotor cultural, del gestor cultural, etcétera, ¿no? Entonces no los convocaría desde esa postura, sino desde convocar para plantearnos qué significa el Instituto Sonorense de Cultura y cómo ejercer los presupuestos destinados a la cultura. Eso me parece fundamental. Hasta ahora lo que yo he visto es que se siguen inercias, Feria del Libro, FAOT. Feria del Libro ya quedó sí, en una cuadra. Sí, más o menos, un año es mejor, un año es peor, dependiendo quién llega, dependiendo si hay más dinero o menos dinero, pero el esquema sigue siendo el mismo. La Feria del Libro, por ejemplo, es un claro ejemplo, valga la redundancia, de un proyecto fracasado. Sí, totalmente. O sea, la Feria del Libro debería ser... atrás, ¿no? Pero además la Feria del Libro se organiza con dinero público para que se beneficien las editoriales, que son empresas privadas. Así es. La Feria del Libro debería ser la culminación de un trabajo que dure todo el año de fomento a la cultura, y esa sería como la gran fiesta. Pero se parte y se termina en la Feria del Libro. Fuera de eso, poco más se hace con la cultura del libro y de la lectura. Sí. La Feria del Libro absorbe una cantidad enorme de dinero
lo mismo, estamos ante un evento que dura 10 días, 9 días, me da igual, cuyos impactos no se miden, y el resto del año poco más se hace por la cultura del libro, ¿no? Poco más. Si se hacen esfuerzos muy... ¿Por qué? Porque en el esquema que tenemos, el dinero dentro de los presupuestos culturales, lo que tiene que ver con el mundo del libro, el fomento a la lectura, etcétera, lo absorbe un evento anual. De manera que... Y estas inercias se repiten en casi todas las disciplinas artísticas y en casi todas las acciones que tienen que ver con cultura comunitaria, etcétera. Yo creo que tendríamos que replantearnos de manera muy valiente, a pesar de que podría haber resquemor en muchos sectores y quedarían de gritos, etcétera, replantearnos primero cuál es la función del Instituto Sonorense de Cultura. Cuando nació, hace 30 años más o menos, sí tenía unos objetivos muy claros, que era la de mecenazgo a los artistas que estaban desprotegidos porque no había espacios ni había formas de que los artistas se pudieran desarrollar en Sonora. Muy bien, ya cumplió con ese objetivo. Nos tenemos que replantear ahora qué tenemos que hacer con el Instituto Sonorense de Cultura. Esta idea del mecenazgo como está ahorita diseñada, me parece que no va a ningún lado, ¿no? Sí es. Bueno, nos vamos a las preguntas. Aquí te menciono unos nombres y contigo lo primero venga aquí. Diana Reyes. Experiencia, pero atrapada en estas inercias que menciono, ¿no? Mario Guelfo. Inexperiencia, y se está viendo. Sí, y atrapadísimo en lo mismo, ¿no? Sí. Bueno, Freddy Cabral. Bueno, es mi amigo y me parecía un prospecto muy interesante. Instituto Sonorense de Cultura. Es necesario cambiarlo. Sí. Claudia Pavlovich. Ya le queda poco. Andrés Manuel López Obrador. Esperanza, aunque tiene que apurarse porque la esperanza tiene un límite. Periodismo sonorense. En reconstrucción, tenemos que empezar de cero, dejar las prácticas viciadas que durante muchos años han existido y entender que estamos ante una nueva coyuntura y que tenemos que empezar a hacer un nuevo periodismo, ¿no? Okay. Rosa Vilafón. Pues, la mujer que amo. ¿Y Manol? Pues este charlatán que tienes aquí en el micrófono. No, eres un charlatán. No sé. ¿No? Qué difícil es describirse a uno mismo. Uy, es lo más difícil del mundo. Y sobre todo cuando fuiste educado como yo en el catolicismo, en donde la humildad y todas estas cosas son principios que muy arraigados. Así que no, paso. No, para nada, soy ateo. Pero sí fui, independientemente de que yo no crea en un Dios o en el Dios católico, eres educado en una ideología, decía, y eso permea, ¿eh? Sí, es lo que decía José Saramago. Yo soy un ateo cristiano, educado en el cristianismo, una chingada exactamente, así, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué aplico la educación cristiana? Algo así era como decía. Sí. Bueno, ya la última sobremesa, personaje vivo o muerto, lo que sea, que quisieras tener una larga sobremesa, platicar de todo, preguntarle de todo. Esas preguntas siempre se me hacen tan difícil porque son tantos. Porque digo uno y luego digo, no, pero es que luego está este. Pero a ver, si me dejo llevar por asociación de ideas y por el flujo de conciencia. Tantos así tienes. Sí, es que me vienen muchos, de veras. Erasmo de Rotterdam. Ah, cabrón, ese quién era. Erasmo de Rotterdam. Es un pensador del Renacimiento holandés que plantea de una manera genial, ¿no? Trastoca todo el pensamiento clásico, renacentista, y que habla de la locura como una verdadera posibilidad, ¿no? de existir. ¿Qué le preguntarías? Pues le preguntaría tantas cosas. La primera. Sería muy interesante que alguien como Erasmo de Rotterdam, con esta visión tan iconoclasta de su mundo y de su momento, hiciera una reflexión sobre las redes sociales, por ejemplo. Okay. ¿No? Que tuviera la oportunidad de conocer las redes sociales, que se asomara a esto. Digo, pues estamos hablando de magia al final, ¿no? Si yo puedo puedo hablar con Erasmo de Rotterdam, que está muerto, pues a través de esta misma magia que conociera las redes sociales y que nos diera
una profunda reflexión sobre Gott ya la hizo en su momento. No sabía cómo era, pero hay más o menos. Hay un meme por ahí, ¿no? ¿Sí? No sabe, pero algo escribió sobre eso. Digo, que ahora nos damos cuenta que yo creo que hablaba sobre las redes sociales. Bueno, claro, sí, ya te entiendo. Sí. Bueno, nos tenemos que despedir, ya nos están aquí resurando, nos pasamos un poquito. Pues muchas gracias, Imanol. Excelente, pues iba a decir entrevista, pero no, pues ya ahí me estaría vanagloriando. Excelente charla, ¿no? Excelente entrevista, claro pues, que sí. Pues ojalá aquí puedas estar pronto otra vez aquí con ya nosotros. Sabes. Pues bueno, no me queda más que agradecerte. Igualmente. Y despedirnos. Nos escuchamos el viernes a la 1:00 p.m. aquí por La Voz del Pitic, 88.1 de FM. Les recuerdo que enrollen sus problemas, prendan sus ideas y fúmense la vida. Gracias.